Entonces vamos a iniciar con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Pero para eso tenemos que conversar nosotros en qué nos ayuda el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es una de las partes principales que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Como verán en este cuadro, tiene relación con los diferentes sistemas de nuestro organismo. Por ejemplo, con el sistema respiratorio que se encarga de la ventilación, ayuda en el intercambio gaseoso, ¿verdad? Porque necesitamos al corazón y al pulmón para que esa sangre que entró no oxigenada salga como oxigenada. Con el sistema nervioso, en la regulación del sistema neurohumoral, y vamos a verlo ahora porque tiene que ver con parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Con el sistema endocrino, ¿por qué? Porque hay un transporte de hormonas que me ayuda justamente a este sistema cardiovascular, el sistema locomotor, porque permite también el movimiento. Recuerden que el corazón es nuestra bomba de nuestro organismo, que si fallara esta bomba, falla gran parte de las conexiones que tiene, ¿no? Así como también el sistema digestivo para la obtención de la energía, el sistema inmunitario, porque van a ver ahora dentro de los mecanismos que tenemos, van a ver qué alteración hay a nivel celular y definitivamente con nuestro sistema renal y la termorregulación. Va a intervenir mucho ese equilibrio ácido-base y el equilibrio iónico que vamos a tener con el riñón. Todo esto es efectuado con el corazón. ¿Y qué pasa si falla el corazón? Definitivamente vamos a tener una alteración a nivel del sistema cardiovascular y todas estas funciones que se dan con otros sistemas van a empezar a fallar. ¿Qué vemos dentro de los conceptos de las insuficiencias cardíacas? Podemos encontrar diferentes textos con diferentes conceptos. Este es el que me gustó porque creo que está o es más adecuado a lo que vamos a presentar, ¿no? ¿Es un síndrome heterogéneo? Sí, porque las causas van a ser múltiples, como van a ver ahora, ¿no? Y esto va a ocasionar a que haya un daño estructural específicamente desde la más chiquitita, desde esa fibra miocárdica. Y esto se va a producir por diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque puedo tener una alteración desde la parte más pequeña y va a llevar esto a un daño mayor. Por ejemplo, causas que me pueden ocasionar la insuficiencia cardíaca, un infarto, la hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica y esa enfermedad crónica la vemos desde nuestras casas hasta la gente que está afuera. Vemos que la hipertensión arterial es una enfermedad muy común y cada vez se está haciendo mucho más prevalente porque el ser humano, a medida que va cambiando las costumbres, van cambiando sus hábitos de alimentación, va aumentando su sedentarismo, va aumentando esa unión al tabaco, y todo esto va a ocasionar alteraciones que con el transcurso del tiempo va a ocasionarme daño a nivel del corazón. No nos olvidemos tampoco de las valvulopatías cardíacas y otras enfermedades como inmunológicas, tumorales, infecciosas que se van a dar dentro de nuestro corazón. Por eso es heterogéneo. Como les dije, si hablamos dentro de la epidemiología y si lo hablamos a nivel mundial, pues esta es una enfermedad que ya tiene un porcentaje dentro de todas las estadísticas, hablando tanto a nivel mundial como hablando a nivel del Perú. ¿Por qué? Porque cada 10 años se van duplicando estas estadísticas. Si hace 10 años era un 4%, pues ahora aumentó a un 8%. Y en el adulto mayor, a partir de los 65 años, que ya tiene un cambio estructural, llegan hasta más del 10% dentro de las estadísticas de las insuficiencias cardíacas, porque ya hay cambios estructurales en el corazón, porque ya han tenido al menos de 10, uno de ellos un infarto de miocardio, de 10 ya ha habido uno con una valvulopatía, de 10, 5 tienen hipertensión. Entonces, empieza a ser cada vez más frecuente
esta enfermedad. Y esta enfermedad lleva también a la mortalidad y reduce la expectativa de la vida del ser humano. Si antes teníamos una expectativa de vida de 70 años, pues ahora cada vez está siendo menos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los hábitos que tenemos ahora cada vez de sedentarismo son más frecuentes. El mal hábito de la dieta también es frecuente y estamos ocasionando de que esto influya en nuestro organismo, principalmente en quién, en el corazón. Bueno, y algo muy notorio es que si damos una comparación entre el varón y la mujer, pues el varón tiene mucha más predisposición a que la mujer lo tenga. Pero ojo, una vez que la mujer ingresa a la menopausia, esos factores hormonales de protección se pierden. Entonces empiezan a ser uno a uno con el varón. Esa clasificación, sobre todo entre una insuficiencia cardíaca aguda y crónica, lo da el tiempo. Las agudas son mucho más severas y cada vez se van incrementando más. Y si se dan cuenta, en el lado izquierdo de este cuadro, la gran mayoría son o descompensadas o llegan a un shock cardiogénico. Entre una y otra es el tiempo y la severidad de los síntomas. Las agudas son mucho más severas y los pacientes llegan a unidades críticas porque son más rápidos con respecto a su progreso dentro del daño que presentan y a su evolución clínica. En cambio, a las crónicas todavía les ponemos estadios y estos estadios cada vez se van incrementando, ¿no? Y eso se va a ir preguntando o viendo en el paciente en el transcurso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, algunas valvulopatías que van adaptándose poco a poco, que van haciendo un daño progresivo, ¿no? Muchos de ellos empiezan a ser silentes y cuando ya hay una sintomatología ya prevalente en el paciente es porque ya nos damos cuenta que hace muchos años pasó esto, ¿no? Hacemos algunos exámenes y nos damos cuenta que ya tienen más de 5 o 10 años. Pero, por ejemplo, en las agudas, los infartos de miocardio, que los tenemos de manera brusca, pero para eso ya tenemos un antecedente de hipertensión, un antecedente de tabaquismo, una vida sedentaria. Entonces, las insuficiencias, tanto cardíacas como agudas, si cambiamos algunos hábitos, podría ser la prevalencia mucho menor. Pero cuando hablamos nosotros de daño y qué es lo que ocurre dentro de la fisiopatología, dentro de esta insuficiencia cardíaca, hablamos de algunos factores que son importantes dentro de este daño. Yo lo clasifiqué en 4 factores principales que son los que ocasionan la insuficiencia cardíaca. Y dentro de ellos nosotros tenemos a la apoptosis, tenemos al estrés oxidativo, tenemos a la disfunción endotelial, tenemos a la inflamación, todos ellos relacionados con la insuficiencia cardíaca. Hablemos un poquito de la apoptosis en la insuficiencia cardíaca. Dentro de la apoptosis, nosotros cuando nos acordamos o vemos apoptosis, nos acordamos de daño o muerte celular. Sea cual sea la causa que ocasiona la insuficiencia cardíaca, van a pasar por estos procesos. Y dentro de estos procesos, nosotros vemos a la apoptosis. Y la apoptosis está relacionada sobre todo en la muerte programada. Y para eso se va a dar 2 tipos de vías dentro de la apoptosis, ¿no? Porque este va a ser un mecanismo donde los diferentes organismos que están en las células van a ir muriendo poco a poco. Y dentro de estas vías se dan 2. La vía extrínseca, que se va a caracterizar porque tiene receptores de muerte en la superficie celular, y la vía intrínseca,
que es la que va a tener dentro de ellas algunas células, como por ejemplo las mitocondrias, por ejemplo, y van a estar relacionados con la parte interna. Hablemos un poquito de la vía extrínseca dentro de la apoptosis. Dentro de la vía extrínseca, como les hablaba, nosotros tenemos los receptores de la superficie, pero acá interviene mucho, hay un factor que es el ligado a muerte, que cuando escucho el factor de necrosis tumoral, ya me habla de daño celular. Y este daño celular va a ir muy relacionado al dominio de muerte asociada, como ven en el FAT, el dominio de muerte asociada. Y este dominio de muerte asociada también va junto a ellos a un inductor de muerte. Me quedo ahí para ir hablando de la parte intrínseca. En cambio, en la parte intrínseca hay otros estímulos que son externos y que también son internos. ¿Y por qué internos? Porque afecta a la misma célula. Y dentro de ellas tenemos a la mitocondria, esa partecita de la célula que me sirve de energía, y al retículo endoplásmico. Estas van a ser afectadas con toxinas, radiaciones, alteraciones celulares como hipoxia, un aumento en el estrés oxidativo, hay daño a nivel del mismo ADN. Entonces, lo que va a ocasionar es que afecten la parte del citocromo. ¿Qué es lo que hace esto a nivel de la misma célula? Ocasiona un aumento a nivel del calcio intracelular. Sabemos que el calcio se usa o utiliza las células para muchas cosas, desde la contractibilidad, pero en este caso va a ser la contractibilidad del músculo cardíaco, que es lo que va a llevar a la producción de unas enzimas como las procaspasas. ¿Qué va a hacer esto? Que este aumento en ambas vías me ocasione una apoptosis o una muerte celular que esté programada. ¿Sí? Ese es uno de los factores. Pero también tenemos otro factor que es importante, y dentro de este factor importante vamos a tener nosotros al estrés oxidativo. Pero cuando hablamos de estrés oxidativo, vamos a hablar sobre todo de la producción de las sustancias, de algunas sustancias, como por ejemplo algunas sustancias que son oxígenos reactivas, ¿no? Algunas que van a escuchar probablemente que son las llamadas ROS, oxígenos reactivas, que miren, también interviene acá con las células, con el factor de necrosis tumoral, interviene con las angiotensinas, que estas se van a juntar con algunos aniones, ¿ya? Que estos aniones están relacionados con los aniones superóxido. ¿Y qué es lo que va a producir? Sabemos que el óxido nítrico produce vasodilatación. En este estrés oxidativo, este proceso va a ocasionar que esa vasodilatación que se debería dar en un proceso normal celular esté impedida. Acá se habla mucho de algunos radicales libres y se habla mucho también de algunos marcadores, como por ejemplo la vitamina E y la vitamina C. ¿Por qué? ¿De qué manera intervienen? Estas van a intervenir ayudando justamente con esta dilatación. Pero al no haber o aumentar ese estrés oxidativo, lo que van a ocasionar es que se impide esa vasodilatación, que va a ocasionar a nivel de los vasos a que haya una vasoconstricción. ¿Por qué? Porque no va a ocurrir esta vasodilatación. Esta va a actuar sobre todo a nivel celular. Y es lo que ocurre en las insuficiencias cardíacas. Estas sustancias que permiten ser antioxidantes, por ejemplo, como la vitamina C, la vitamina E, se dice, o hay algunas teorías que al añadirla pueden disminuir el proceso de la insuficiencia cardíaca. Eso está dado como una teoría que la han ido probando y han visto que da mejorías. Entonces, algunos fármacos que se van dando van actuando justamente para evitar este estrés oxidativo que se produce en las insuficiencias cardíacas. ¿Qué más?
dos factores más que ocasionan a que haya esta disfunción. Y dentro de estas disfunciones tenemos nosotros sobre todo a la disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial que se produce, esto se produce sobre todo porque hay una alteración a nivel del gasto cardíaco. ¿Y qué es lo que ocurre? Dentro de la función endotelial que nosotros tenemos, se ve mucho la vasodilatación y la vasoconstricción. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la falla cardíaca? Al haber una alteración a nivel de la bomba, no solamente van a estar afectados los vasos, sino que también va a estar afectado el endotelio de los vasos y también van a estar afectados la fibra del miocardio. Entonces, esto va a producir daño directamente a nivel del endotelio de los vasos. Y esto está asociado mucho con la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a alterar. Al haber un bajo gasto cardíaco, o sea, al haber una disminución en la vasodilatación, va a haber vasoconstricción. ¿Qué va a ocasionar esto? A que haya un bajo gasto cardíaco. Reduce el flujo, hay estrés, pero altera los receptores a nivel de los vasos. Estos vasos son del endotelio específicamente. ¿Y qué es lo que va ocasionando? A que esos vasos se vayan reformando, se vayan engrosando y haya un engrosamiento a nivel del endotelio. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a permitir que empiecen a actuar las diferentes hormonas. Como les dije al inicio, la función cardíaca tiene que ver mucho con los otros sistemas. Específicamente, ¿quiénes tenemos? A la angiotensina 2 y a la aldosterona ¿de quién? Del riñón. ¿Qué es lo que va a ocasionar la salida de todas estas sustancias, tanto de la arginina? Una alteración en el transporte. Pero ven en común qué sucede, hay una activación del óxido nítrico. El óxido nítrico es un buen vasodilatador. Al actuar todas estas hormonas y enzimas, lo que van a ocasionar es una vasoconstricción que se va a dar de manera permanente. ¿Qué va a ocasionar esto a nivel del endotelio? A que haya más engrosamiento. Entonces, si los factores humorales que tienen que salir, y es lo que vamos a hablar porque estos son los que nos producen el daño, no salen y no vencen estos cambios, pues la falla cardíaca que se va a dar va a ser crónica. ¿Por qué? Porque los factores neuromurales, que los vamos a hablar en un momento, no van a vencer la pelea de este sistema. ¿Qué más? ¿Qué otros sistemas más vemos o qué otros factores vemos de daño? Los factores del factor de necrosis tumoral. ¿Cómo actúa? Hemos hablado hace un momento, cuando escuchamos factor de necrosis tumoral, pues hablamos sobre todo de daño. Y este daño lo que va a ocasionar en la falla cardíaca específicamente un aumento a nivel de la activación neuromoral, que es lo que va a ocasionar que salgan un montón de citoquinas. Y estas citoquinas, sabemos que muchas de las citoquinas son inflamatorias, van a producir mayor inflamación. Y estas inflamaciones se van a dar a nivel de los vasos y se va a dar a nivel de la misma fibra cardíaca. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Estas citoquinas más el factor de necrosis tumoral a que afecten los mismos miocitos. ¿Qué va a hacer? Disminuye la contractibilidad de los miocitos. ¿Qué más? A que pueda aumentar la degradación del óxido nítrico, es decir, que no produzca vasodilatación y persista una vasoconstricción. ¿Qué más? Va a afectar a las sustancias que son vasodilatadoras y produce al final una cascada de apoptosis que va a terminar ¿en qué? En una muerte celular programada, tanto de los miocitos, tanto de las fibras cardíacas como de los vasos cardíacos muy pequeñitos que los tienen dentro de esta falla. Entonces, los daños que se producen
dentro de esta falla cardíaca van a ser varios. ¿Cuáles son primero, segundo? Pueden darse de diferente orden, pero es lo que produce, sea cual sea el daño que ocasiona la insuficiencia cardíaca. Hablamos de hipertensión, hablemos de valvulopatía, de un infarto de miocardio, de un proceso infeccioso, van a pasar por estos procesos. Cada vez se va dando más el avance de la falla cardíaca y dentro de ellos hay nuevas búsquedas para saber si solo nos quedamos con estos modelos que he presentado, estos cuatro factores. Y han visto en estos últimos años de que hay un factor muy importante dentro del daño de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál? La sobrecarga y adaptación hemodinámica. Han visto que la alteración tanto en la precarga como en la poscarga es importante, es importante. Para que haya esto, ya han pasado a nivel celular, a nivel del miocito, a nivel de los vasos, ya hay daño estructural, a nivel de esas células ya hay. ¿Que ocasionan qué? Una congestión sistémica, o sea, este corazón congestiona la parte respiratoria. ¿Y qué más? Y es lo que vamos a hablar, que son los factores de defensa, el sistema neuromoral o hormonal, perdón, y los péptidos natriuréticos que van a actuar para tratar de proteger. Acá van a venir esas sustancias de protección, que si estas fallan, bueno, va a ser que continúe una falla cardíaca y se convierta en crónica. Si ese daño inflamatorio que hemos hablado hace un momento y ese estrés oxidativo persiste, ¿qué es lo que va a ocasionar? Un remodelado, sí, pero patológico. Va a haber un engrosamiento concéntrico o excéntrico en el corazón. Hay cambios, es como cuando nos hacemos una herida en la piel. Cuando remodela o cuando aparece una cicatriz con la piel totalmente diferente a la piel normal que tenemos. Todo esto en un modelo continuo ocasiona una falla cardíaca. Esos son los fenómenos que están implicados y se ha visto que inicia ya con un daño en la sobrecarga y adaptación hemodinámica. Dentro de la clasificación, nosotros hablamos de dos partes que tiene el ciclo cardíaco. Una parte que es la diástole, que es la parte de relajación del ciclo cardíaco, donde hay un llenado rápido, un llenado lento y una contracción auricular, en donde es el paso de la aurícula al ventrículo la sangre. Pues bien, esa fase que tiene la diástole se altera. Hay una disfunción sistólica y una disfunción diastólica, donde vamos a ver un crecimiento excéntrico, es decir, que se va a dilatar más mi corazón, o un crecimiento concéntrico, se va a engrosar mi corazón. Este remodelamiento patológico persistente es lo que va a ocasionar en mi paciente o en mi paciente que tiene insuficiencia cardíaca una alteración a nivel de la remodelación con síntomas persistentes durante el tiempo. Pero ¿cómo se dan los síntomas en esta falla cardíaca? Perfecto. Empezamos acá. Tenemos alteraciones cardiovasculares. El señor Pepito tiene un infarto o tuvo una valvulopatía o es hipertenso muchos años. Perfecto. Ese es el típico ejemplo del paciente que salimos a la calle y es hipertenso o vemos que está fumando. Porque ya hay un daño que se ha ido formando en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué sucede en estos pacientes? Afecta la precarga. ¿Qué es la precarga? Es el ingreso de sangre a nuestro corazón. Nuestro corazón tiene dos partes, el derecho y tiene el izquierdo. La parte derecha, que es la que recibe la sangre que no ha sido oxigenada, ¿verdad? Es la que trae por las venas y se va a la aurícula derecha y luego pasa al ventrículo derecho, se va por la arteria pulmonar, en los pulmones se oxigena y luego regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda ya como sangre oxigenada.
se va al ventrículo izquierdo y luego por la aorta llevando ya la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo. Pues, ¿qué sucede en estos pacientes que tienen falla cardíaca? Eso es lo que debería ocurrir y debe ocurrir en ustedes, que son pacientes aparentemente sanos, son personas aparentemente sanas. Bueno, en el paciente que tiene falla cardíaca no ocurre esto. Esa precarga, esa llegada al corazón está afectada. Esa poscarga, esa salida por la aorta a todo nuestro cuerpo también está afectada. ¿Qué les decía hace un momento? Que la diástole y la sístole está afectada. ¿Por qué? Porque tengo un corazón rígido, duro, grande o está más engrosado. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? A que disminuya el gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco, que es el bombeo que tiene nuestro corazón, disminuye. ¿Y qué va a ocasionar? Disminución, hipovolemia, disminución en el volumen, porque mi corazón ya no trabaja al 100, trabaja al 60, al 50%. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, ya no hay suficiente sangre que pueda salir o tengo más sangre que no es oxigenada. ¿Qué ocasiona? Que yo me canse, mi disnea. Me canso, hay fatiga. La sensación de falta de aire es la disnea. Me canso, empiezo a fatigarme porque no sale suficiente sangre a la aorta, porque mi poscarga está reducido. Es como una maquinita que al 100% lo tenía, pues ahora trabaja al 60%, no va a trabajar igual. Entonces empiezo con la fatiga, dificultad para respirar, lo voy a ver como ortopnea. Hay alteración de presión, mi presión ya no es la misma, ya no es 160, ahora mi presión puede aumentar, ya aumentó 140, 150. Edema, sí, porque ya no tengo suficiente, hay una alteración y es lo que vamos a ver ahora, cuál es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Empiezo a formar aumento de volumen porque tengo que ver el agua y la sal, a donde empiezo a retener líquidos, empiezo a tener edema en los miembros inferiores. Puedo aumentar la misión al inicio, pero después va a ir disminuyendo. Y de repente me doy cuenta que ya tengo una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Pero como nuestro organismo es tan maravilloso, divide mi corazón en el lado derecho y en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, que es el más frecuente, el daño más frecuente, empiezo a tener algunos síntomas. Esos síntomas son la disnea, esa falta de aire. La ortopnea, no puedo dormir de noche totalmente de cúbito, necesito ponerme almohadones detrás de mi espalda. O empiezo también, hay hipovolemia, ¿por qué? Porque mi corazón no lleva suficiente sangre a mi cuerpo. Está rígido, está duro, no está trabajando bien esa maquinita. Cianosis, no llega suficiente flujo de oxígeno o esa sangre no oxigenada no está llegando adecuadamente y empiezo a encontrar cianosis, esos labios azulados, que es la cianosis central a causa cardíaca. Mareo y fatiga, no llevo suficiente oxígeno hacia el cerebro, empiezo a estar mareada, cansada, o puedo estar diaforética, empiezo a sudar mucho. Estertores, encuentro crépitos a nivel de las bases y esa tos nocturna solamente por la noche porque me he congestionado tanto que no puedo ni poner ni dormir derecho o de cúbito y tengo que colocarme justamente esos almohadones y empiezo a toser, a toser. O si hace daño a mi lado derecho del corazón, aumento las presiones. Hay una ingurgitación yugular, mi vena yugular de la zona derecha empieza a dilatarse, a dilatarse, a dilatarse. Reflejo hepatoyugular, pongo mi manito al lado del hígado, hago presión y se refleja la ingurgitación yugular. Edema, hay aumento de volumen, empiezo a retener volumen. Nicturia, empieza el paciente a orinar en la noche. Al inicio orina mucho, luego va disminuyendo. La citis, como es del lado derecho y tengo la vena cava inferior, ¿qué es lo que hace? Hay un retorno venoso. En el hígado
va a llenarlo de sangre y voy a encontrar hepatomegalia. Y esa presión baja, en vez de subir, baja, que va a ocasionar una ascitis, ese aumento de volumen, hepatomegalia, y esto condiciona, como estamos hablando de venas, de una hipertensión portal. ¿Qué sucede en ambas? Si no, mis mecanismos compensadores, que vamos a hablar ahorita, no entran a actuar y no resuelven esto, pues me quedo con una insuficiencia cardíaca crónica. Esos son los síntomas que se producen cuando no he podido resolver mi insuficiencia cardíaca. Ahora hablemos de los mecanismos de adaptación. Estos son los mecanismos que van a salir a relucir para protegerme, porque este daño que ocurrió en la insuficiencia cardíaca, tengo que mejorarlo. ¿Y cómo responde mi cuerpo? De 4 maneras. Los mecanismos de adaptación son 4. La de Frank Starling, la hipertrofia compensadora, un remodelamiento ventricular y una redistribución del gasto cardíaco. Entonces vamos a ver de qué manera ya ocurrió esa injuria, ya ocurrió ese daño a nivel de mi corazón, pero mi cuerpo trata de decir, bueno, yo sí puedo seguir adelante, vamos a ver de qué manera lo mejoramos. Empezamos con la ley de Frank Starling. Y acá Frank Starling, y lo he subrayado con rojo. Lo que quiero que recuerden es volumen y fuerza. ¿Qué decía Frank Starling? Para proteger el corazón, por cómo se defendía el corazón frente a este daño que ya se dio. Bueno, al aumentar el volumen de sangre que hay en los ventrículos, las fibras de mi corazón tienen que aumentar también la fuerza. Si tengo más volumen, tengo que aumentar la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Porque tengo que tener, mi corazón tiene que tener una fuerza de contracción para tratar de lidiar con ese gran volumen que empieza a tener el corazón. ¿Y de qué manera? Hacía, o él veía, que los filamentos de actina y miosina que se producían en las fibras del miocardio tengan mayor afinidad al calcio. ¿Para qué? Para tratar de suplir las demandas que habían en el corazón. ¿Cómo así? Mi corazón tenía más volumen y esas fibras miocárdicas que tenían no eran suficientes. ¿Qué hacían? Empezaban a engrosarse y tenían más contracción. Para manejar, ya no manejaban 500 de volumen, manejaban 800, entonces se engrosaban para tratar, y esas se dan a través de estos filamentos de actina y miosina para tratar de retener ese volumen que había en mi corazón. Esa fue uno de los mecanismos compensadores que trata de lidiar con todo el daño que venía en el corazón. El segundo, la hipertrofia compensadora. ¿Qué es la hipertrofia compensadora? Se basa en 2 principalmente, en una excéntrica y una concéntrica. En la excéntrica es la secundaria al volumen. ¿Cuál? El corazón se empieza a crecer, a dilatarse, cardiomegalia. Eso es muy frecuente en algunas valvulopatías. Cardiomegalia empieza a crecer. ¿Por qué? Porque tenía más volumen. Entonces decía, ¿qué hacemos? Vamos a crecer para tratar de tener todo ese volumen que llega al corazón. Y la otra es la concéntrica. ¿Cuál es la concéntrica? El corazón acá no se dilataba. ¿Qué hacía? Se engrosaba. Es como yo, que puedo tener un cuarto, le pongo el doble de ladrillos para tratar de retener todo ese volumen, porque junto con la sangre no solo viene volumen, viene presiones. Entonces estas presiones que hacían, el corazón que hacía, trataba de engrosarse, entonces hacía una hipertrofia concéntrica, y esto es muy común en las pacientes que tienen hipertensión arterial. En ellos encontramos un ventrículo engrosado. O en los pacientes que tienen estenosis aórtica, encontramos un ventrículo engrosado.
Otro de los factores que ayudan a compensar todo ese daño que ocurre en la insuficiencia cardíaca es el remodelamiento interventricular. ¿Y qué es lo que decía este remodelamiento interventricular? Bueno, ya teníamos cambios a nivel del corazón. ¿Qué había o qué originaba? Y acá están los factores a la derecha que originan este remodelamiento. Las catecolaminas, las endotelinas, los que producían esa fibrosis. Salía la angiotensina 2, la endotelina, perdón, la aldosterona. ¿Quiénes hacían que empiece a morirse algunas celulitas? El factor de necrosis tumoral y los factores contrarreguladores que vamos a ver, algunos como el óxido nítrico, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocasionaba? Que haya una alteración o haya un cambio, perdón, en la conducción eléctrica. Esta conducción eléctrica conducía a una remodelación ventricular. ¿Qué significaba? Que cuando el corazón aumentaba, se dilataba o se engrosaba, también para que nosotros tengamos latidos es por impulsos cardíacos. Empezamos con el nódulo sinusal, nódulo aurículo-ventricular, las ramas His de His y las fibras de Purkinje, perfecto, pero cuando se engruesan hay tejido adicional. Ese tejido adicional también quiere latir, también quiere sus impulsos y empiezan a crear algunos focos más para latir. Y muchos de ellos, cuando se descontrolan, empiezan las arritmias. ¿Cuáles de ellas? La fibrilación. Hay que acordarnos que esos miocitos se van a engrosar o se van a hipertrofiar o van a crecer. Entonces, en ese remodelamiento, el corazón se trata de adaptar a todo este daño de tener más volumen o más presión. Y la redistribución del gasto cardíaco acá es, cuando nosotros tenemos hipovolemia, el corazón empieza a trabajar probablemente un poco más. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de que hayan órganos principales sin sangre. ¿Cuáles? El cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, la redistribución se da para dos órganos principales. ¿Para cuál? Para el corazón y para el riñón. Para eso, todos los tejidos, la piel, empiezan a hacer vasoconstricción para redistribuir el flujo igual que el riñón, para que puedan ir al corazón y al cerebro y que estos dos órganos nobles no les falte flujo sanguíneo. Acá vamos a hablar rápidamente de mecanismos compensatorios. Y acá vamos a hablar, son de dos tipos, los vasoconstrictores y los vasodilatadores. Los vasoconstrictores, el primero, el sistema nervioso simpático. ¿Para qué utilizamos? Interviene mucho en el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque genera una disminución en el gasto cardíaco y una disminución en la presión arterial. Entonces, esta disminución del gasto cardíaco y la presión, ¿qué es lo que hacen? A nivel del sistema carotidio va a activar los vasoreceptores y ¿qué va a decir? Oye, tu gasto cardíaco y tu presión están bajas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Haz vasoconstricción. ¿Para qué? Para mejorar ese gasto cardíaco y mejorar la presión arterial. ¿Quién es más? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los receptores que tenemos son los adrenérgicos, los beta 1. ¿Y dónde están? En las células yuxtamedulares del riñón. ¿Y esto qué es lo que van a permitir? Estos van a permitir a que haya una vasoconstricción. ¿De qué manera? ¿No? Sabemos que el angiotensinógeno se forma a nivel del hígado y que por medio de la renina que va a emitir el riñón se va a convertir en angiotensina 1 y estas a su vez por medio del pulmón va a convertirse en angiotensina 2, va a producir una inflamación o una fibrosis, ocasionan vasoconstricción, permiten aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco que están reducidos en la falla cardíaca. Esto, cuando es constante, ocasiona una remodelación y esto
va a ir disminuyendo el gasto cardíaco poco a poco. ¿Y qué va a ocasionar? A que estos vasoreceptores se puedan dar para que hayan tu gasto cardíaco y tu flujo, tu gasto cardíaco y tu presión arterial están bajos. Entonces el riñón empieza a actuar para tratar también, al igual que el sistema nervioso simpático, a tratar de mantener la presión. Y los vasodilatadores, principalmente los péptidos natriuréticos, ¿cuáles? El atrial natriurético que está en las aurículas, el cerebral natriurético que está en el cerebro y ventrículos. Este es el péptido natriurético. Y cuando hablamos del péptido natriurético, que es muy buen marcador para las fallas cardíacas, dentro de los valores yo tengo más de 500, más de 800, porque son directamente, se encuentran cuando estimulan esa liberación. Cuando tengo una falla cardíaca, los péptidos natriuréticos aumentan rápidamente. Los que tengo a nivel de las aurículas son el péptido natriurético atrial, a nivel de los ventrículos el cerebral y los péptidos natriuréticos que están sobre todo a nivel del riñón y pulmón. Son muy buenos marcadores cuando yo tengo pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando están en esa fase aguda o en esa crónica que se ha reagudizado, estos marcadores se activan rápidamente y aumentan, son como procesos inflamatorios que aumentan rápidamente. Entonces, ellos me permiten valorar en qué situación está el paciente con falla cardíaca. ¿Qué otros mecanismos compensatorios tengo? La prostaglandina, el óxido nítrico, la adreno, y esta no se utiliza mucho, que es la adrenomedulina, ¿ya? Lo especifican en algunos textos que se encuentran a nivel de las glándulas suprarrenales, el riñón, el corazón, y que se produce sobre todo cuando hay efectos inflamatorios. En la prostaglandina, y es muy conocido, que va a permitir producir la vasodilatación, y el óxido nítrico que hemos visto que interviene dentro del daño, impiden su función vasodilatadora. Es uno de los mejores marcadores que tenemos dentro de la falla cardíaca también, el óxido nítrico. Este es todo lo que hemos hablado mostrado en una figura, ¿no? El mecanismo de Frank Starling, que hemos dicho que mayor volumen, mayor aumento en la fuerza de la contractibilidad de estas células miocárdicas, de estas fibras miocárdicas, perdón, y estas van a ocasionar a que haya una remodelación, el corazón o se dilata o se engruesa, ese gasto cardíaco va a bajar, y que va a producir, el riñón le va a avisar, activa tu sistema renina-angiotensina, hay que acordarnos, la precarga ingresa por acá y la poscarga es la que sale, entonces ambas van a estar alterados. ¿Qué es lo que van a hacer a nivel del tono vascular? Los reflejos simpáticos que van a decir, aumenta la contractibilidad para que aumente tu frecuencia cardíaca. También sale a relucir la glándula suprarrenal por medio de la aldosterona, va a hacer el cambio de renina, angiotensina, aldosterona 1, 2, ¿y qué es lo que va a producir? A que los receptores carotídeos puedan activar y aumentar la precarga y puedan aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, todos ellos reducidos en una sola imagen. Algunos modelos que se dan de la insuficiencia cardíaca crónica, como el modelo cardiorrenal, donde dicen que si hay una falla cardíaca, el riñón es el que entra a actuar, ¿no? ¿Y qué es lo que debería hacer? Una vasoconstricción, pero cuando hay una alteración a nivel de este vaso, la falla cardíaca continúa, a nivel de los vasos renales. ¿Qué más? Un modelo hemodinámico donde se habla de la falla cardíaca, pero también se habla a nivel de los capilares, a nivel de ambos vasos. Y sobre todo hablan de la disminución del óxido nítrico. El modelo neurohumoral que tiene dentro de ellos al cerebro y que tiene al riñón, donde actúa el sistema natriurético auricular y va a liberar las catecolaminas. ¿Y qué es lo que va a permitir? Cuando hay una alteración a nivel del sistema nervioso adrenérgico y
y no actúa, ni tampoco actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a progresar esa falla cardíaca, y un modelo biomecánico donde ya ingresa ya el sistema natriurético, el sistema nervioso, que es el más compuesto dentro de ellos, y explica cómo hay una lesión ya dentro del mismo cardiomiocitos o de la misma fibra miocárdica, y hay una remodelación. O se engruesa o se dilata, y esto persiste que continúe esa falla cardíaca. ¿Cómo se va formando la insuficiencia cardíaca crónica? Pues paciente hipertenso, obeso o diabético. Empieza con un evento inicial. Ya hay cambios. Estas enfermedades producen cambios a nivel de la remodelación cardiovascular. Hay sobrecargas de volumen, tratan de entrar en los mecanismos de compensación que hemos hablado, el de Frank Starling, sistema renina-angiotensina, el sistema simpático, el sistema, las prostaglandinas, bueno, pero no son suficientes. ¿Qué sucede? Acá hay una remodelación cardíaca, se engruesa o se dilata, por eso es importante esas teorías que hemos hablado de compensación. No las hay una alteración en ambas partes del ciclo cardíaco, en el sístole y en la diástole. ¿Y qué empieza a haber? Un fallo de bomba crónico. ¿Por qué? Porque no se compensó, porque el paciente siguió con los malos hábitos, porque el paciente no tomó sus medicinas para la hipertensión, no tomó sus medicinas de la diabetes, es sedentario, mayor consumo de sal, continuó y no mejoró su estado. Los mecanismos que pueden producir la retención de agua y sal, la hipertrofia y el aumento de colágeno. Un casito para que nos acordemos cómo viene el paciente con una insuficiencia cardíaca. Varón, 74 años, puede ser nuestro familiar. Acude a urgencias porque hay disnea, hay dificultad para respirar, de esfuerzo cuando realiza alguna actividad, junto con ortognia, esa dificultad para echarse completamente, porque tiene que colocarse las almohadas, porque si no, no puede respirar. 2 días de evolución. Antecedentes: hipertenso, fumador y tiene hipertrofia de próstata, y además EPOC, o sea, el hecho de fumar por mucho tiempo ocasionó una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la exploración física, taquimeico, viene con dificultad, respira muy rápido, ¿ya? La presión 130/90 en el límite, la frecuencia cardíaca en 150, el paciente está con lo normal hasta 100, está taquicárdico y está desaturando porque tiene 93% con una cánula de 2 litros. En la auscultación, taquicardia, hay un soplo, probablemente una valvulopatía. Hay crépitos, esas crépitos que es cuando son ruidos que se producen en los alvéolos porque hay mucha cantidad de agua o edema a nivel alveolar y producen una obstrucción. El paciente presenta en los miembros inferiores edema. No hay signos de trombosis y este es el paciente, ¿no? Cuando ya pasó el proceso, le están haciendo una prueba de esfuerzo. ¿Cómo vienen los pacientes? Así. Así los recibimos nosotros en el hospital. Paciente con falla cardíaca. Vemos los antecedentes: hipertenso, fumador, hipertrofia y EPOC, enfermedad pulmonar, que con el transcurso de los años ha ido haciendo una remodelación cardíaca, hasta que el corazón ya no pudo con los mecanismos compensadores y debuta el paciente. ¿Cuál es el diagnóstico? Insuficiencia cardíaca. Listo, chicos. Gracias.